buenas tardes. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Un saludo fraternal a nuestra compañera de espacio, la doctora Jenny Orejuela. Les manda un abrazo grande. Bueno, hoy vamos a retomar y a continuar con el tema de los derechos humanos, que son tan claves para entender y que ustedes deben conocer para que no les sean vulnerados por ninguna persona, ni tampoco por el Estado colombiano. Y retomarlo significa entrar en conciencia de que los derechos humanos hay que defenderlos y que en Colombia ellos están garantizados en un estatuto denominado Carta Fundamental, que existe una Carta Universal de los Derechos Humanos y que el ejercicio de la defensa de esos derechos y su protección nos coloca a todos en la obligación de conocerlos. Y conocerlos de manera total. Les habíamos dicho que existen unos derechos denominados de primera generación, otros de segunda y de tercera generación, y les había dicho que esos derechos fundamentales de primera generación son los conocidos como derechos civiles y políticos, que son una conquista de la Revolución Francesa, que consolidan con los procesos libertarios en los Estados Unidos y que pasan a las demás constituciones del mundo, que luego con la Revolución Industrial surge la necesidad, después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, de implementar los derechos de segunda generación, que son los denominados derechos sociales y culturales y económicos. Estos derechos hay que trabajarlos y hay que conocerlos para poderlos defender de manera categórica frente al poder omnímodo del Estado cuando éste pretende violar estos derechos que se consideran fundamentales. Es importante que usted sepa que ninguna autoridad de la nación está por encima de la ley y menos de la Constitución política, y que por lo tanto sus derechos reconocidos en estas normas hipotéticas fundamentales deben ser respetados, y que la autoridad que los violente, que los quebrante, tendrá que responder por dichos quebrantamientos. Por supuesto que nos duele muchísimo lo que pasa en Colombia, cómo se vulneran de manera continua derechos fundamentales como, por ejemplo, el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que va unido con el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la misma Carta. Esto tiene connotación en el ámbito de la defensa de sus derechos, cuando estos son violados por cualquier autoridad, pero también no solamente una autoridad puede violar sus derechos humanos fundamentales o los derechos humanos de segunda y tercera generación, sino que un particular también lo puede hacer. Y usted tiene las herramientas que da la Constitución de Colombia para defender esos derechos. Les decía que en Gilmar Tafur, abogados asociados, Justicia para Todos, tenemos la práctica inteligente de constitucionalizar casi todos los procesos que aceptamos llevar. Por ejemplo, en reciente análisis conocimos el caso de una dama cuyos
derechos patrimoniales, sus derechos a la posesión y a la propiedad, fueron quebrantados y violados por su esposo, del cual, o su compañero de vida, del cual acababa de separarse. Y entonces, lo que hace es una figura simulatoria para privar a su compañera de vida durante muchos años de los bienes que le correspondían, ejerciendo contra ella una violencia de carácter económico. Y allí aparecemos los abogados constitucionalistas. Conocemos el derecho público para decirle a los jueces y decirle a la gente que en ese caso particular y concreto se estaba quebrantando el derecho a la igualdad. A la igualdad económica. Se estaba ejercitando una violencia económica contra la mujer en el caso particular de ese tipo de discriminación positiva, y que esa persona necesitaba que se le constitucionalizara su pedimento por quebrantamiento del orden superior fundamental, es decir, el artículo 13 de la Constitución Política, y la aplicación de las normas del bloque de constitucionalidad, incluyendo la Convención Belén do Pará, a efecto de que esta mujer no fuera finalmente vulnerada en sus derechos económicos, que es una de las tantas violencias que se presentan en la vida cotidiana y que constituye una violación a derechos fundamentales de una persona. Ejemplos como ese tan interesantes, para que ustedes los tengan en cuenta. Efectivamente, el desarrollo, la evolución del pensamiento complejo en materia de derechos humanos nos lleva a examinar y a mirar con lupa cuando se produce una vulneración al derecho fundamental a la igualdad. Y entonces ese derecho se puede defender por vía de los jueces constitucionales en caso de que los jueces ordinarios fallen en la aplicación de la concepción de la defensa del derecho fundamental. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque el que no conoce la ruta, el camino de su constitución política, esos derechos que están consagrados en su favor, entonces es fácilmente presa de las violaciones de las autoridades de la República en el orden nacional, regional o municipal o local. Esas violaciones se presentan de continuo porque existe la tendencia de que el que está en el poder abusa del poder. Y precisamente las constituciones y las leyes se hicieron para ponerle límites a los abusos. Y ahí estamos nosotros, para impedir que este tipo de abusos se produzcan. La defensa del derecho fundamental de todos los fundamentales, sin los cuales los demás derechos no tienen sentido. El derecho fundamental a la vida, que hoy está tan vulnerado en la nación. Que el Señor, Dios Todopoderoso, Rey de la vida, proteja a sus hijos y nos proteja y nos guarde. Esa es la declaración de fe, de confianza, porque hoy se vulnera el derecho a la vida con una facilidad, con una insensibilidad frente a ese derecho superior que emana del Dios mismo, porque Él es el único que tiene el derecho de dar la vida y de quitarla. Sin embargo, el hombre y el poder de la maldad y el Estado, cuando se imbuye de esos poderes, cercenan la vida. Derecho fundamental a la vida. Hay que proteger la vida en todos los escenarios.
Y se protege la vida cuando se garantiza el adecuado acceso a la salud. Se protege la vida cuando se ejercitan o se ejecutan las prácticas correctas, los protocolos adecuados en la defensa de ese bien jurídico superior, ese derecho a la vida que queremos proteger. El Señor es mi guardador, diga usted conmigo. Y mi vida está en sus manos. Y a Él le pertenece. Y nadie me la arrebatará. Porque a Él y solo a Él le pertenece. Sin embargo, quiero decirles que en Colombia, de continuo, diferentes tipos de organizaciones y particulares se toman el derecho de cercenar la vida de sus semejantes, a veces por cosas baladíes. El derecho a la vida que tienen los que están por nacer, los nacituros, los que todavía no han nacido. Ese derecho hay que respetarlo, porque no podemos decir que en el vientre de una mujer embarazada no existe la vida. Muchas de las cosas terribles que están pasando en el mundo es por esa insensibilidad frente al derecho a la vida que tiene el que está por nacer. Y hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y hay que decir que el aborto no es bueno y que eso no le agrada a Dios. Y que quitar ese derecho natural a la vida del que está por nacer es ir contra el derecho a la vida. Así algunas leyes digan lo contrario, pero es que es una ley natural. La vida, cuando está en proceso de gestación, ella se va desarrollando y luego viene el momento del parto, el parto natural, y la persona nace. Ahí está la explosión de la vida. Sin embargo, hay muchas políticas desde el Estado mismo que no garantizan ese derecho a la vida del que está por nacer. El derecho que tienen los ancianos a una vida con dignidad, y hablamos del siguiente derecho fundamental, el derecho a la vida digna, para asociarlo con los derechos sociales, económicos y culturales. Los ancianos vulnerables en nuestra nación, muchos de ellos están en condiciones de indigencia a pesar de su edad, a pesar de sus condiciones de entorno territorial, de entorno familiar. Muchos de los ancianos en Colombia se desplazan por las calles de nuestras ciudades mendigando un poco de alimento, algo de techo. Algunos duermen a la intemperie bajo hojas de periódicos. Y eso es muy triste y no corresponde a la dignidad humana que se debe garantizar como un derecho fundamental. Asociado a esos derechos fundamentales económicos, sociales y culturales. Esos ancianos que no tienen vivienda, porque el tiempo pasó y no tuvieron la capacidad para adquirirla, no deben estar durmiendo en las calles. El Estado debe garantizarles una vivienda digna, un techo digno, una alimentación adecuada a sus condiciones y a su necesidad. Son derechos fundamentales que se están violando de continuo. Pero ¿cómo reclamar esos derechos fundamentales? Existe la dogmática constitucional que nos habla del debido proceso.
ese derecho fundamental al debido proceso hace parte de la dogmática constitucional que habla del debido proceso administrativo y del debido proceso jurisdiccional. Y hay un debido proceso para que se cumplan los derechos, se desarrollen los derechos de las personas dentro de un marco de igualdad, dentro de un presupuesto de solidaridad que hace parte de los derechos de tercera generación. La solidaridad, hablar de solidaridad, solidaridad con los más vulnerables. De allí que esos mecanismos adicionales que ha dado la Constitución Nacional para que los derechos se desarrollen, se defiendan y se protejan, tales como la acción constitucional de tutela, la acción popular, la acción de cumplimiento, dan herramientas para defender todos esos derechos. ¿Y por qué no se defienden esos derechos? Perdón, no se defienden esos derechos porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dentro de esas garantías sociales, culturales y económicas que se desarrollan después de los terribles resultados violatorios de los derechos más elementales de la dignidad humana durante el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, se hace necesario que se garantice el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas, en condiciones de salubridad, en condiciones de respeto de la dignidad humana. Y de ahí se van desarrollando, estimados televidentes, muchísimas posibilidades para que los trabajadores sean tratados con dignidad y se desarrollan los códigos laborales que ponen normas y límites a los abusos que se ejercen desde las factorías en contra de los derechos vitales de los trabajadores, que en ocasiones por las cargas inmensas de trabajo no duraban muchísimos años. La vida útil de un trabajador por tiempos de la revolución industrial era de 10 a 12 años. Los trabajadores, después de 10, 12 años de trabajo en esas factorías donde estaban expuestos a condiciones miserables, donde sus salarios eran pírricos, donde a la gente le pagaban con bonos, donde el derecho a la libertad de elección quedaba anulado y extinguido, generaron que muchos trabajadores murieran en edad temprana y trabajadoras. La revolución industrial entonces deja como consecuencia que en luchas sociales, en luchas democráticas que se dan desde los trabajadores organizados, empiece a promulgarse el derecho a la parálisis laboral, a la huelga. Se exigen mejores condiciones laborales, de salubridad para los trabajadores en las factorías. Se exige que la jornada laboral sea limitada, porque antes los trabajadores laboraban muchísimas horas, 16 horas, 18 horas, en condiciones de esclavitud. Y esto genera la necesidad de una normatividad que proteja los derechos de los trabajadores y que le ponga límite al abuso
de los propietarios de las factorías. Y se desarrolla todo un discurso en defensa de los derechos de los trabajadores, que hoy está plasmado en los códigos laborales de casi cada uno de los países democráticos del mundo. En estos países que llamamos democráticos, las legislaciones laborales están a tono con los postulados de la Organización Internacional del Trabajo, cuyas normas consensuadas con los estados que han suscrito esos pactos dan cuenta de una mejoría en las condiciones de desarrollo de la relación obrero-patronal y que lleva a los trabajadores a unas mejores condiciones, y entonces estamos hablando de un derecho fundamental que se puede proteger a través de los diferentes mecanismos legales y constitucionales. De tal manera, estimados televidentes, que en ese desarrollo aparecen nuevas figuras que dan piso a la protección de esos derechos sociales y económicos, como es el derecho al trabajo. Parece luego una figura muy interesante, que es la protección laboral reforzada en favor de las mujeres en estado de gravidez, en estado de embarazo, mujeres que han dado a luz. Y más adelante en la evolución del tiempo aparece ese derecho a las personas que se enfermaban y que estaban en condiciones de vulnerabilidad por su salud física o mental. Y entonces surge la figura de la protección laboral reforzada. Lo que genera esa figura es que los trabajadores en esas condiciones de pérdida o disminución de su capacidad laboral no pueden ser sacados de las empresas. Y no lo pueden ser porque precisamente les decía que en esa evolución de protección constitucional se protege el derecho del trabajador a permanecer cubierto por la seguridad social y también por la seguridad que le debe brindar el sistema patronal. La protección laboral reforzada, entonces, es una garantía que se puede trabajar como garantía de derechos constitucionales fundamentales de segunda generación. Esa garantía se ejecuta, se ejercita, se lleva a buen término cuando usted, que es víctima o que ha sido vulnerado por parte del empleador, es vulnerado y sacado de la relación obrero-patronal, de la empresa, de la factoría donde usted ha prestado sus servicios, solo por el hecho de que ya no tiene toda la capacidad para generar la riqueza que usted le genera con su productividad al empleador. Y esto dio pie para que surgieran figuras, otras figuras dentro del derecho de protección laboral, como era el derecho a la acción de reintegro. Les decía que esos derechos fundamentales primarios están muy asociados para su protección con los derechos de segunda generación, y esos derechos fundamentales primarios están tan enlazados, y viene la aplicación de la dogmática constitucional en defensa de esos derechos. Porque antes el patrono o el empleador tenía un derecho absoluto sobre la relación laboral, imponía, despedía,
no tenía en cuenta las condiciones de su trabajador, cómo se había enfermado, gracias a qué. Hoy día, en la relación hay unos límites que el empleador no puede traspasar, porque si los traspasa, infringe la ley y eso tiene consecuencias para él de tipo económico y de tipo social, porque se presenta el reintegro. Vienen figuras como el acoso laboral. Y se protege entonces a través de las legislaciones laborales ese derecho social, que es el derecho al trabajo. Desafortunadamente, todavía no hemos llegado al punto en que podamos exigirle al Estado colombiano que garantice el trabajo para toda nuestra juventud, para todas nuestras mujeres que están desempleadas y los hombres que están desempleados. Pero debe haber un momento y una técnica para solicitarlo, porque esos son derechos fundamentales de los ciudadanos. Las autoridades en la República de Colombia existen para proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, pero también están instituidas para proteger otros derechos fundamentales. Y cuando hablamos de bienes, el trabajo es un bien que el empleado vende al empleador. Renta su fuerza de trabajo, la vende y es un bien. Y un bien que se debe proteger, pero también se debe garantizar el acceso al trabajo. Cuando los trabajadores pierden el 15% de su capacidad laboral, en calificación que haga una de las juntas de calificación de invalidez, se pone un límite al empleador para el despido de ese trabajador y solo podrá despedirlo con permiso del inspector del trabajo, del Ministerio de Trabajo. He ahí que ustedes deben saber los alcances de la norma hipotética fundamental para defender los derechos. Estamos en estos momentos defendiendo derechos de trabajadores de todo el país a través de nuestro bufete de abogados, trabajadores del Cerrejón, que nos han pedido que defendamos sus derechos fundamentales y estamos pidiendo reintegros, estamos pidiendo que se caigan procesos de carácter disciplinarios que no se hicieron conforme a los nuevos parámetros establecidos en la ley, o que vienen o devienen de desarrollos jurisprudenciales con el propósito de proteger los intereses de los más vulnerables. El poder dominante, que está en un extremo de la relación, y el poder más frágil, más vulnerable. Por eso existe en nuestra Constitución política una norma fundamental, una norma especial, que habla del principio pro-operario, es decir, que los jueces en caso de duda deberán definir en favor de los intereses de los más vulnerables, en este caso los trabajadores. Derechos sociales, el derecho al trabajo. Derechos económicos, el derecho al trabajo. Y es bueno decirles que existe el derecho fundamental a la vivienda y a la vivienda digna, que se tiene que defender, que se tiene que proteger. Los más vulnerables del país, para ellos
existe ese derecho fundamental a la vivienda digna. Una vivienda que garantice condiciones de saneamiento básico. Pero hoy día el tema de la vivienda digna no está en las agendas de muchos de los gobernantes. El tema de la vivienda digna pasa por la norma hipotética fundamental como un derecho que se debe garantizar a las familias y a las personas en Colombia. Y ese derecho está conexo con el derecho al agua potable, que se trabaja en la defensa constitucional de este derecho como un derecho autónomo. Y existen unos parámetros para defender ese derecho. Y el Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda digna conexo con el derecho al agua potable y al saneamiento básico, que está directamente unido al derecho fundamental a la vida. Mire cómo todos los derechos humanos fundamentales se entrelazan entre sí y es necesario que fluyan en esa corriente compleja de la vida. Porque si no garantizamos el derecho a la vivienda digna, entonces la vida de las personas que necesitan la garantía de ese derecho va a ser muy precaria, va a ser inhumana, va a ser carente del respeto de la dignidad humana, carente del respeto de la dignidad humana tan necesaria su defensa hoy día, en que aumentan los secuestros, las desapariciones forzadas. Vida digna incluye conocer vivienda digna. Y vivienda digna es una vivienda que garantice el Estado colombiano. Esto es, que las miles de personas, mujeres y hombres que necesitan una vivienda para guarecer a sus familias, tengan la posibilidad de acceso, de crédito, de terrenos habilitados con servicios públicos, y las personas que no pudieron acceder a las urbanizaciones y que tienen un terreno que lo puedan construir siempre y cuando guarden el equilibrio con el sistema medioambiental, que también es un derecho fundamental, el ambiente sano, todo en equilibrio. Pero se han levantado unas mafias horrorosas en las municipalidades. Se quiere proteger los ordenamientos territoriales, los planes de ordenamiento territorial, pero eso no es una constante, porque en medio de la flagrante corrupción que existe en el país, el tema de la vivienda digna se convierte en un sofisma y a veces ocurren cosas que duelen muchísimo a la opinión pública, que debe ejercer el control social sobre funcionarios del Estado, a quienes se les confió por parte de la sociedad la defensa de los derechos fundamentales, porque ellos están obligados por Constitución a defender la Constitución y la ley, y la violan flagrantemente, se la violan, son los violadores, se les llama violadores de derechos humanos, se les llama violadores de la Carta Magna. Y en el tema pasado que hablábamos con la doctora Jenny Orejuela, hablábamos de actos sexuales abusivos y de abuso sexual, pero estos que violan la Constitución política son tan violadores como esos violadores maniáticos que violan a las mujeres y a los niños. Igual de violadores, igual de corruptos, igual de perversos, que merecen el control social, el control político y el control jurídico por parte de la sociedad colombiana y del Estado colombiano mismo.
porque aunque esos funcionarios pertenecen al Estado, existen mecanismos de control para controlar sus abusos, sus arbitrariedades, todo aquello por lo cual se han extralimitado. Nosotros los que defendemos los derechos humanos, que conocemos el tema de los derechos humanos en Colombia, sabemos cómo en estos momentos el derecho a la vivienda digna se ha vuelto más complejo para muchísima gente y cómo el tema del agua potable y del saneamiento básico no se maneja con el criterio social y de solidaridad, voy a los derechos humanos fundamentales de tercera generación, sino que se manejan con criterio maniqueísta, con criterio perverso, con criterio politiquero, entre otras cosas para obtener votos o dinero extra. En algunos casos terribles que vale la pena que la opinión pública conozca, algunos ejecutores de la administración pública, algunos representantes de la administración pública en los niveles municipal y veredal utilizan el tema de la vivienda digna, el tema del agua potable como una herramienta política o como una herramienta para enriquecerse ilícitamente o como una herramienta para perseguir a sus enemigos políticos o sencillamente para discriminar a las personas. Esto es muy triste y eso constituye una sistemática violación a los derechos fundamentales. De hecho, estimados televidentes, en Cali, en Colombia, ustedes me están viendo, tenemos flagrantes violadores de estos derechos de los más pobres, de los más vulnerables, tenemos flagrantes violadores de estos derechos a la vivienda digna y a la vivienda y al agua potable. Y la utilizan como negocio. Llegan a ser tan terribles que, por ejemplo, en algún caso particular, en una comunidad donde nadie tiene licencia de construcción, por ejemplo, un funcionario del orden municipal le exige a un acueducto que solamente otorgue el derecho al agua con licencia de construcción. Sin embargo, cuando usted va a una curaduría urbana para que le otorguen una licencia de construcción, le piden que usted tenga agua potable conectada a su vivienda, entonces nunca le dan licencia de construcción. Y ese es el caso de muchas personas en nuestra ciudad de Cali. La ciudad de Cali en un 80% está construida sin licencias de construcción y está bien que hay unos reglamentos y ordenamientos para organizar las ciudades, pero si se pone en contradicción la ley y la Constitución, ¿ustedes a quién creen que se debe proteger? A la Constitución, a la persona humana, y no utilizar la norma como herramienta de poder para perseguir a los más vulnerables o a los que no se pueden defender. En el equipo legal hemos podido defender a muchas personas porque son muchísimos y flagrantes las violaciones a los derechos humanos fundamentales. Y para eso estamos, para defenderlos. El derecho a la educación es un derecho fundamental, un derecho que movilizó a miles de jóvenes en Colombia. Entonces se debe garantizar el derecho al crédito barato, el derecho a la educación gratuita
el derecho a la formación integral para el trabajo, el derecho a los posgrados, pero también el derecho al acceso al trabajo, porque ¿qué hacemos con una cantidad de jóvenes educados, pero que no tienen trabajo, que no tienen oportunidades? Y eso es violar ese derecho a la oportunidad que tiene la gente. Eduquemos a nuestra juventud, pero proporcionemos las herramientas para que ellos desarrollen sus potenciales, generemos los recursos, las ideas y hagamos de Colombia una nación próspera, una nación pujante, una verdadera potencia mundial de la vida. Y la potencia mundial de la vida se genera cuando se respeta el derecho a la vida de aquel que está por nacer hasta el más anciano de los ancianos, cuando se les garantizan condiciones dignas de desarrollo integral. Eso es proteger los derechos de los colombianos. Qué bueno, qué importante, estimados televidentes, que el Estado colombiano garantice el acceso a la educación secundaria y universitaria a los miles y miles de bachilleres que salen en Colombia. Esto es con créditos económicos, cuando se trata de universidades privadas, facilitando el desarrollo de esos potenciales que generen para nuestro país la riqueza que tanto necesitamos, porque la verdadera riqueza ni siquiera son los recursos naturales, porque estamos llenos de recursos naturales, sino los recursos humanos, los recursos de fe en nuestra propia gente, para que nuestra gente haga de esta nación una nación diferente, una nación solidaria, una nación que respeta al otro, una nación que construye bienestar general para todos a partir de la defensa desde el Estado mismo de los derechos fundamentales, y los que no estamos en el Estado, defender los derechos fundamentales de los que se convierten en víctimas de los funcionarios del Estado y del Estado mismo. Gilmar Tafur Abogados Asociados es una fortaleza para Colombia. Esta firma cuenta con profesionales de altísima calidad en todas las áreas del conocimiento jurídico. Igualmente, contamos con el apoyo de peritos, expertos en las diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, para el área tributaria contamos con contadores. A propósito, podemos ayudarles con sus declaraciones de renta ahora que están cruzando a todo el mundo. Y cuando vengan esos procesos tributarios, esos procesos que de pronto le erige la DIAN o la autoridad que habla de impuestos y emolumentos de la misma significación, contamos con el equipo legal de expertos en derecho tributario y contadores públicos que pueden ayudarle, desde la firma Gilmar Tafur Abogados Asociados. Igualmente contamos con psicólogos, neurólogos, psicólogos forenses, como la doctora Jenny Orejuela, que hoy no me pudo acompañar, pero está allí pendiente viendo el programa. La doctora se nos enfermó de una gripita y entonces ella quiere curarse rápido para estar el próximo sábado con ustedes. Les manda saludos. Entonces, es muy importante que cuando usted vaya a iniciar un proceso en cualquier área del derecho, en derecho de familia, por ejemplo, en derecho administrativo, demandas contra el Estado, usted esté asesorado, muy bien asesorado por los
profesionales del derecho idóneos, especialistas, expertos, pero también que haya un equipo de apoyo, de peritos en las diferentes áreas del conocimiento. Ahí los tenemos a todos. Ya contamos con 17 profesionales del derecho en diferentes áreas del conocimiento legal, en penal, en familia, en laboral, en administrativo, en seguridad social, en tributario, en aduanero, en infraestructura, expertos en arbitraje. Expertos en conciliación. Recuerde que a una conciliación usted no puede ir solo. Y estamos hablando de derechos fundamentales, derechos sociales, derechos culturales, el derecho a la cultura. Se deben respetar las manifestaciones culturales de los pueblos, con tal que no sobrepasen el límite del orden público. Esas manifestaciones culturales se deben respetar y se deben proteger. Hoy están en la ciudad de Cali celebrando el Petronio Álvarez. Es una fiesta donde se escucha la música de los aires del Pacífico colombiano, la música negra. Y cuando se habla de negra, se habla de bello, de belleza, de intensidad, de palpitar, de tambor, de fuego, de alegría, de gozo. Entonces, la protección a los derechos fundamentales culturales debe ser y es una obligación del Estado, permitir que las comunidades permanezcan en su cultura, sin quitarles la cultura, pero sí apoyarlos para que sean mejores y para que se desarrollen en plenitud en el lugar donde se encuentran. El derecho al medio ambiente sano es un derecho fundamental. Y el medio ambiente sano se construye en comunidad, se construye con saneamiento básico, se construye en interacción entre las comunidades y los organismos creados por el Estado para proteger esos bienes naturales como el agua, como los paisajes, como las montañas, como los páramos, como las zonas protegidas de carácter rural. Esas zonas naturales protegidas que se tienen que seguir protegiendo para garantizar que las nuevas generaciones no solamente tengan el recuerdo, sino que vivan la posibilidad de disfrutar el agua, las playas, las montañas, los nevados que ya se están acabando, que ya se están agotando. Ya no tenemos nevados. En Colombia los nevados se han ido perdiendo. Todo esto está asociado al calentamiento global, pero también está asociado a la mano del hombre, que no ha cuidado la casa segunda, la casa que Dios le dio. Entonces hay que trabajar para proteger el ambiente sano, que es un derecho vital que tenemos todos, el poder respirar un aire sano. Ya hay ciudades en el mundo donde la gente tiene que usar unas caretas especiales para respirar. Hay ciudades en el mundo donde el derecho fundamental a la salud se ve afectado porque no se protegió el derecho fundamental al medio ambiente sano. En ciudades como Medellín pasa continuamente que la gente sufre de enfermedades respiratorias, y en Bogotá y poco a poco en Cali ha ido pasando esa situación porque no se controlan las emisiones de las fábricas,
de los vehículos, bueno, todo lo que genere contaminación de la minería. Y entonces es necesario que exista esa Carta de Derechos Fundamentales, como es la Carta Política de Colombia, que es la ruta por donde deben navegar los gobernantes sin salirse de ella, y también la Carta para defender los derechos fundamentales y puedan operar esa defensa ustedes, ciudadanos de Colombia. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Recuerden ustedes que pueden pedir sus citas en ese teléfono celular 315-528-1453, 884-3306 y 889-3751. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Si usted quiere volver a ver este programa, lo puede descolgar de YouTube y de otras redes sociales. Busca Justicia para Todos, busca derechos humanos, Gilmar Tafur, Justicia para Todos. El Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones mil.